Ok, episodio número 13. ¿Cómo puedo superar la pornografía como cristiano? Eso, no tienes tiempo para caer. No significa que hayas lidiado con el tema, no significa que hayas sanado, no significa que haya habido una restauración en tu vida. Yo quiero que la gente entienda que ese no es el camino. Que lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, no es dejar de hacerlo, no es contener. Un verdadero hombre rechaza la pasividad. Queriendo no llegas a ningún lado, uno llega a la meta poniendo un pie delante del otro. Todo comienza con una visión. Tú tienes que saber hacia dónde quieres ir, en quién te quieres convertir. Entre potencial y potencia hay más que una L de diferencia. La pornografía es mala en cualquier dosis. Jimbo, la cosa es bien sencilla. Ninguna cantidad de disciplina va a reemplazar la falta de entrenamiento. Luchito, ¿cómo estamos? Bien, Jimmy. Bien, gracias a Dios. Una vez más, hablando de cosas importantes, creo que este tema que nos toca hoy día es algo que lo hemos conversado en más de una oportunidad. Creo que es un tema que ningún hombre o mujer hoy en día puede ignorar. Yo creo, estoy seguro que lo sabes, que es una verdadera pandemia. Y hoy día vamos a hablar de la pornografía y vamos a hablar específicamente de cómo puedo superar la pornografía como un cristiano, como un hombre o una mujer creyente, como alguien que quiere vivir una vida piadosa, y no hacerlo simplemente desde el punto de vista de un desarrollo personal. De un desarrollo personal, de superación personal, de que no, yo ahora, ese es un hábito que no me deja alcanzarme mis metas profesionales, financieras. No. Ahora vamos a hablar verdaderamente de cómo podemos tener el corazón correcto y apuntar hacia una verdadera libertad desde el punto de vista bíblico. Buenísimo. Entonces, mira, yo la verdad que siempre he pensado en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y de hecho, le hemos estado conversando o hemos estado intercambiando estas ideas, ¿no? ¿Por qué crees que se ha vuelto una pandemia o por qué crees que esto ha afectado de tan grande manera a la iglesia, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido el tema? Nos ha agarrado dormidos, hemos querido ignorar, digamos, el creyente, el que asiste a la iglesia, el pastor, el líder, eso es algo que ha venido como la ola de un tsunami cuando no tienes ninguna alerta, ¿no? Creo que nos ha agarrado desprevenidos, por decirlo menos, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la razón? ¿Hay algún motivo? ¿Tienes alguna hipótesis acerca de eso? Sí, tengo unas ideas, pero más unas ideas que podríamos llamarla, voy a tratar de teorizar de una forma evolutiva, ¿no? No creo que hay un solo factor, pero sí creo que es la acumulación de ciertas cosas que han venido sucediendo y que finalmente han dado a luz este fenómeno, porque es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno bastante grande hoy día en la iglesia. Hace unos años atrás, y en algún momento vamos a mencionarlo, ¿no? Este estudio que se hizo inicialmente mostraba una cantidad. El estudio que se liberó el año pasado mostró que aumentó. Entonces, creo que eso es algo que hay que prestarle bastante atención, ¿no? Porque en vez de estar mejorando, estamos empeorando. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden estar contribuyendo a este crecimiento? Gracias a Dios todavía no exponencial, pero a este crecimiento constante del uso y el consumo de la pornografía entre los cristianos, pastores, líderes, hombres, mujeres, en general, todos los que estamos ahí. Bueno, número uno, yo creo que hemos de alguna manera claudicado o hemos bajado nuestros estándares en cuanto al tema de la moralidad sexual, ¿no? Sí pienso que no es hoy día común y popular hablar acerca de pureza sexual, hablar de guardarnos para el matrimonio. Esto es casi ridículo, ¿no? O sea, escuchar
que un muchacho cristiano dentro de la iglesia salga convencido porque ha sido inspirado y las escrituras y constantemente se le está mostrando de que debe guardarse para el matrimonio, me parece que eso es algo extraño, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero esto es algo que ha venido sucediendo gradualmente, ¿no? Poco a poco hemos Pero ¿tú dejado... crees que eso es algo a partir de que nuestra sociedad vive una decadencia moral y el que llega a la iglesia viene pues de este mundo? O, yo creo que es eso, pero también creo que adicionalmente a ello hay una... O sea, creo que el púlpito también no ha hecho lo propio, Lo ¿no? propio, claro. Entonces, yo estoy enfocándolo desde esa perspectiva. Claro, el mundo siempre va a tener sus propias modas, sus propias tendencias, pero creo que Dios nos ha dejado suficiente material y nos ha dado su Espíritu Santo, que es Él mismo se da, y todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad nos han sido proporcionadas a través de Jesús. Entonces, podemos o deberíamos nosotros tener una forma de pensar respecto de nuestra sexualidad más bíblica. Ahora, creo que esto no se ha trabajado. Creo que hay una ausencia de una voz, pero por otro lado, también comprendo que las voces que se escuchaban en el pasado, digamos, yo ya tengo más de 2 décadas siguiendo al Señor, las voces del pasado iban más en el lado condenatorio y también enfocaban este tema, por ejemplo, de cualquier tipo de desorden en el uso de tu sexualidad, Ujú. cualquier pasión desordenada, se trataba como algo pura y estrictamente espiritual, que en algún momento vamos a hablar que eso no es necesariamente. Entonces, creo que al haber hablado de esta manera, básicamente condenatoria, casi denigrante del propio sexo, Mm. cuando hemos tratado de irnos al otro lado para equilibrar, Ya muy nos hemos ido muy al otro lado y ya no hablamos. Y es que ha faltado esta conversación honesta en la que podamos instruir a la gente acerca de qué dice la escritura acerca de nuestra sexualidad. Mm. ¿Qué dice la escritura acerca del disfrute de nuestra sexualidad? ¿No? ¿En qué contexto? Entonces, yo sí he notado que es difícil, ¿no? Tú sabes que tengo ya varios años pastoreando, pero también hablando con los jóvenes y yo siempre he tratado de que seamos honestos y de explicarles cómo funcionan las cosas. Y yo veía, ¿no? La cara de las personas, te acordarás en algún momento con el grupo que teníamos, Mm. cuando uno de nuestros grandes amigos, que era parte de este grupo de discipulado, dijo, pucha, qué bien que hables de eso, o sea, esto nunca me han hablado. Y él había crecido con padres cristianos en una congregación por casi toda su vida, ¿no? Pero no habían hablado con ellos de una manera directa, sincera, sin Ujú. espiritualizar demasiado el asunto, ¿no? Entonces, creo que esa falta de equilibrio creó una ausencia, ¿no? Es como que no hemos sabido en qué momento, cómo sintonizar el tono correcto para hablar, ¿no? Creo que ahora, gracias a Dios, se está empezando a hablar, pero no como deberíamos, porque ya esto nos ha sobrepasado, ¿no? Entonces, yo diría que principalmente veo que por ahí está el problema. Hemos bajado los estándares, no hemos hecho una labor de instrucción acerca de la propia sexualidad. Entonces, no hay una teología de la sexualidad clara. Mm. Entonces, la gente está haciendo lo que el resto está haciendo, ¿no? Estamos simplemente abandonados a la tendencia, ¿no? Yo coincido contigo con eso, con la idea de que no hemos sabido a lo largo de la historia de la iglesia, digamos, evangélica, porque nos corresponde a nosotros, tomar el pulso verdaderamente a cómo lidiar esto, ¿no? Ahora, los escándalos nunca han sido algo que nos ha faltado tampoco a nosotros. No, o sea, Yo recuerdo cuando era chico, había un pata Jimmy Swaggart. Swagger, Jimmy Swaggart, Jimmy Swagger. que olvídate. Era un
Era un pata, era un tremendo, era bravo de bravos, ¿ah? Claro, La claro. gente, de repente, los chivolupulpines hoy día no van a saber quién es, pero si googlean Jimmy Swagger, que no sé cómo Mm. se escribe, pero ahora con el YouTube ya la inteligencia artificial te lo saca, se van a dar cuenta que la caída fue durísima, ¿no? Entonces, por más de que yo creo que esos escándalos han sido más bien golpes que no hemos sabido lidiar y cada vez se hacía un mayor tabú y se traía más miedo. Y yo personalmente creo que como iglesia nos hundimos en la ignorancia, en ese aspecto, en un aspecto muy importante. Yo creo que la iglesia hizo lo que hicimos hace siglos con el estudio científico de las estrellas y los astros, ¿no? No, ¿qué estás haciendo? Esto no, que, o sea, y no tiene nada que ver, o sea, cuando nosotros analizamos el tema de los efectos nocivos de la pornografía en el cerebro y la psicología y la psiquis humana y cómo funciona el cerebro y las emociones, no estamos negando que hay una realidad espiritual. Claro. Más bien estamos comprendiendo cómo funciona la creación de Dios. Ujú. Pero en esa ignorancia decíamos, no puede ser, acá no hay adicción, acá no hay esto, te tienes que leer tu Biblia, tienes que orar más, tienes que servir más. Y esa era una receta, yo creo, para el fracaso, ¿no? No, no, yo, o sea, no lo pondría ese creo como posibilidad, lo pondría como una realidad, Jimmy. O sea, yo lo he visto, ¿no? Ha traído el fracaso y posiblemente al final ha traído el desánimo a muchas personas, es lo que ha llevado a gente a rendirse. Y bueno, Y hasta como abandonar la todavía iglesia, hasta abandonar su fe. en algunos En casos algunos y en casos. otros casos a compartimentar, ¿no? O sea, La doble vida. la doble vida, ¿no? Yo puedo servir a Dios, hay un don en mí, amo a Dios, que todo eso es verdad, Ujú. aman a Dios, tienen un don, tienen capacidad, y esto es no sé qué hacer con esto, pues ese es el dragón que no sé cómo matar, pero bueno, pues seguiré hasta cuando pueda, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí es donde nosotros fallamos, en esa ignorancia de cómo saber lidiar con el tema. Sí es cierto, la falta de preparación, lamentablemente, no, no todos los líderes en la iglesia evangélica tienen una formación. Muchas veces es más el reconocimiento de un don y vamos, pero no es que todos tengan una formación y que se hayan preparado para hacer una pastoral correcta, o un tema teológico, o un tema de apoyo emocional en la familia. Simplemente eso era vamos a ensayar, al menos con la iglesia, pues, protestante, evangélica, latina, bueno, no digo católica, digamos, romana, sino latina, latinoamericana, ¿no? De nuestra historia, de la realidad geográfica, por decirlo así. Quería compartir contigo algunas estadísticas que en algún momento hemos conversado. En el último estudio de Barna, dijo qué está pasando, y yo había notado acá estadísticas que son verdaderamente alarmantes, ¿no? 64% de cristianos y 15% de mujeres cristianas admiten ver porno al menos una vez al mes. El 57% de los pastores reconocen haber luchado con el uso de pornografía en algún momento de sus vidas, mientras que el 21% de pastores actuales admiten que han visto pornografía recientemente. Esas son estadísticas duras, ¿no? En el tráfico, digamos, de los 20 países con mayor consumo, hay algunos países que son de nuestra región, ¿no? Está México, bueno, Brasil, Argentina, Colombia, Chile. Son países que están en el top 20 y están en nuestra región, salvo Brasil, son habla hispana. Habíamos comentado en algún momento este dato curioso, tú lo sacaste a la luz, recuerdo en uno de nuestras reuniones, que el año pasado, o mejor dicho, el 2023, porque lo dijimos El el 2024. 2024, que por primera vez en un país la proporción de visitantes o de consumidores mujeres, o sea, femeninas, habían sido superior a los hombres. Eso ocurrió en Filipinas. En Filipinas, por primera vez, el consumo
de mujeres fue el 58% y el de hombres fue 42%. Hablando solamente de las mujeres. Y bueno, y luego en el top 5 estaban todos países de nuestra región. Colombia, par y par. Argentina, México, Chile. Ahí nomás, ¿no? O sea, 5 de nuestras naciones lideran pues el ranking, ¿no? También está Brasil, obviamente, ¿no? 4 de ellas que están en nuestra región. Estas son cifras que ha sacado Barna en el estudio que hizo hace poco, que fue una actualización de la que hizo el pastor McDowell. Ujú. Me parece que fue por el 2016. 2010. Creo que fue en el 16, creo. Claro, estamos en 2025, sí, Claro, sí, claro. puede ser, Fue, puede fue, ser. fue el 2016 y esto salió ahora en octubre, ¿no? Octubre o septiembre. Mira, son datos muy, no quiero decir perturbadores, pero son datos que nos deberían llamar la atención profundamente. Hay un crecimiento en la proporción de visitas femeninas del 12% en los últimos 8 años. Y hay muchísima estadística que podríamos ver, pero la idea aquí eh, es un poquito plantear, el escenario de conversación sobre cómo es lo que vamos a tratar, ¿no? Yo estoy convencido, y tú me has escuchado más de una vez, que la forma en que nosotros podemos combatir, la forma en que nosotros podemos luchar, pelear, contraatacar y tener victoria, básicamente son 3 pasos, ¿no? Que es aceptar, ¿no? Es aceptar, oye, esto es un problema. Esta es la primera, destruir la estructura de negación es el primer pilar. Entender cómo funciona esta atadura, que es entender finalmente cómo funciona esta adicción. Y eso no es otra cosa que entender cómo opera en nuestro cerebro, ¿no? Y el último paso es entender o llegar a lo profundo de la herida. Yo siempre digo, toda adicción, y lo hemos conversado más de una vez, es más un síntoma, ¿no? Realmente es una forma de lidiar con emociones negativas, lidiar con el dolor. En ese segundo punto es donde la gente, o en estos 3 pilares es donde normalmente la gente religiosa, la gente cristiana me dice, no, Jimmy, pero lo que pasa es que aquel... Yo le digo, mira, y es una tensión que siempre trato de manejar con mucho respeto y trato de exponer las cosas con mayor claridad. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo le digo, mira, cuando cuando Jesús nos enseñó a orar, el Padre Nuestro nos enseñó a pedirle que provea por nuestras necesidades. Y en el Padre Nuestro, que muchos de nosotros hemos rezado desde niño, le pedimos a Dios que provea el pan diario de cada día. Y nadie que es suficientemente maduro espiritualmente le pide a Dios que provee el pan diario de cada día y se queda viendo en la cocina que aparezcan la leche, los huevos, la carne, ¿no? Entonces uno pone su fe en Dios, tiene una expectativa, tiene una esperanza en Dios, inmediatamente sales a chambear, sales a trabajar con todos los dones, talentos y la gracia que Dios ha puesto en ti para poder suplir, ¿no? Ahora, ¿eso significa que Dios no es poderoso para hacer que aparezca? No, Dios lo puede hacer. No es lo usual. Mm. Entonces, lo mismo ocurre en este lado para tratar este tipo de problemas. Por supuesto, Dios te puede sanar así. Pero normalmente lo que hace Dios, o al menos hasta donde yo he podido ver, entender la cristianidad, el cristianismo, es que Dios te hace atravesar un proceso. Dios no te suele resolver las cosas en las que te has metido, porque nos hemos metido nosotros en problemas, no te saca así. No te dice, bueno, ahora te va a tocar aprender, te va a tocar salir, o sea, asumir las consecuencias, pero yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, ¿no? Pero esas son, digamos, 3 partes donde yo no trato mucho temas dogmáticos o espirituales. Yo hablo con hombres que son evangélicos, ateos, agnósticos, católicos, de rito romano. Hablo con hombres, mujeres, con un montón de gente, ¿no? Pero hoy día, específicamente, queremos ver el tema de cómo combatir esto desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo combatir esto? Ojo, que no quiero negar, yo no creo que estemos negando, yo creo que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces,
Yo creo que lo primero que tenemos que definir es dónde está este monstruo, ¿no? Cómo lo vamos a tocar, ¿no? Y el primer punto es acerca de la pornografía y el cristianismo enfrentando el problema real, ¿no? La pornografía es idolatría y hay un pasaje que está en Efesios. ah, yo digo que la pornografía es idolatría porque pone el placer por encima de Dios, ¿no? Que la pornografía destruye tu carácter porque afecta cómo nosotros nos relacionamos, cómo vemos a la persona, ¿no? O sea, vemos, no quiero acaparar toda la conversación, pero con esta idea quiero cerrar para escuchar tus pensamientos. Cuando nosotros tenemos o hay un evento en nuestra vida, tiene un impacto espiritual y tiene un impacto en lo natural. Y yo lo explico así. Nos vamos a alcanzar unos jóvenes, no sé, un barrio picante, tienen unos, no sé, a tu barrio chivolo, vamos a alcanzar a San Juan de Lurigancho y nos llevamos una pelotita y nos vamos a alcanzar. Y nosotros vamos con una labor evangelística y entonces yo agarro y ese día que te sale todo, ¿no? Ese día que estás ahí tocado, que Dios dijo, y tiro un sombrerito, pum, tiro una guacha, un relojito y empiezo a tocar, pum. Y en una de esas, un chico que no es cristiano, que queremos alcanzar, se llena de ¿qué? Se llena de celos, se llena de envidia, se llena de ira, y va y ¡pum! Me faja y me rompe tibia y peroné. Hueso se ve prácticamente saliéndose de mi piel, yo estoy gritando, llorando. Y tú vienes y me dices, Jimbo, pero ¿por qué lloras? Aquí, mira, aquí voy a sacar mi Biblia. Vamos a... Yo no creo que tú harías eso. Yo no creo que nadie espiritualmente maduro haría eso. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el mundo espiritual, que es esta persona que se llenó de ira, de celo, de envidia, tuvo una consecuencia. Él lo materializó y tuvo un impacto en mí real. Entonces, por supuesto que yo voy a esperar, Dios mío, y yo voy a hacer uso de la gracia de Dios. Gracias a Dios tengo un seguro, hay doctores, radiografías, pero yo tengo que ir a ver qué es lo que me ha pasado. Entonces, lo espiritual ha tenido consecuencias en lo natural. El problema está cuando la iglesia solamente quiere ver lo espiritual y se olvida del impacto natural que ha tenido esto en nosotros, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de la pornografía y el cristianismo? ¿Lo ves como idolatría? Bueno, de hecho, la Biblia dice eso, el tema del carácter. ¿Qué ideas te vienen a la mente? Primero, que es algo que también hemos dicho muchas veces y lo quiero repetir porque lo estás tocando de alguna manera. Lo que inicialmente empieza como un problema moral, un problema pecaminoso, trae consecuencias que terminan afectando nuestra propia fisiología. O sea, nuestro cuerpo va a empezar a funcionar de una manera distinta. Es que cuántas veces tendríamos que poner un letrero, ¿no? Para que la gente entienda. Entonces, estamos cometiendo un pecado delante de Dios. Estamos haciendo algo horrible a los ojos de Dios. Por supuesto, como cualquier pecado. Pero hay una particularidad con este pecado y precisamente eso es lo que enseña la Escritura en 1 Corintios, ¿no? Que es un versículo que yo no entendí hasta que me metí en todo esto, ¿ah? Que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Porque el problema es que y ahí está la importancia de entender esto que tú has venido trabajando, que vienes trabajando y que con la gracia de Dios seguirás trabajando con la gente para que puedan comprender toda esta parte fisiológica, pero esto trae consecuencias porque finalmente nos afecta en la manera en que nuestro cuerpo funciona, en la que nuestro cerebro piensa y nos afecta incluso a un nivel emocional profundamente, ¿no? En el sentido de la soledad, en nuestra capacidad de intimar con las personas, de ser honestos, de ser reales.
mira, si pudiéramos ver, o sea, si la gente realmente pudiera entender cuánto daño nos hace, la gente no lo tomaría. Es como si le dijéramos, tómate este trago te va a empezar a poner más débil, este trago te va a hacer más bruto, este trago, va a impedir que puedas amar a toda la gente que realmente ama. O sea, si le dijéramos que hay un trago así, yo no creo que lo Mira, tú sabes tomaríamos, ¿no? que han hecho unos escáneres donde ponen pues el cerebro, ¿no? El ser humano y ponen el consumo de droga, el consumo de cocaína, el consumo de pornografía. Y los efectos se pueden ver, ¿no? Ah, Son estudios científicos. Y eso que comentas tú, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo que acaba de decir es un versículo que yo no terminaba de entender, pero creo que también se aplica cuando, por ejemplo, se estaba viviendo lleno de ansiedad, de temor, de gula, y ahorita pesas pues, 130 kilos, pues, ¿no? Es evidente que tu pecado, el pecado de la gula, la glotonería, ha tenido una consecuencia y ahora, por más de que te hayas arrepentido y hayas abandonado la gula, ahora pues te conduces y eres mayordomo de tu cuerpo y te alimentas bien y todo lo demás, ahora vas a tener que lidiar con esos 30 años que has estado pues viviendo mal. claro. No se te van a desaparecer porque estés ayunando 7 días, A ¿no? no ser que venga el pastor que ora para que Ah, vaya. ahorita. Sí, sí, sí. Pero ya, esa es una tontería, ¿no? Entonces, yo quería recalcar eso porque me parece que es sumamente importante porque ahora nos vamos a ir deslizando desde más hacia el lado, digamos, bíblico, teológico, pero es sumamente importante que la gente pueda comprender esto, ¿no? Y que incluso bíblicamente hay un precedente para poder entender. Y por eso yo decía, la falta de tener una teología de nuestra propia sexualidad nos ha costado muy caro, No ¿no? se pasa factura. A toda una generación. Pero efectivamente, como tú también describes, yo sí estoy convencido que la idolatría termina siendo un Dios funcional, ¿no? Un ídolo funcional. Es al que recurrimos, o sea, ya hablando teológicamente, recurrimos cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos ansiosos, Cuando cuando nos estamos sentimos tristes, tristes cuando queremos celebrar, también. también. Entonces, de nuevo, muchas personas no se están dando cuenta porque no lo han meditado, pero para eso estamos aquí, para pensar mejor hablando en serio, ¿no? Ujú. Y de verdad que nuevamente quisiera pedirles que por favor mediten y que se den cuenta, ¿no? Si alguien que nos está viendo eh, tiene por costumbre hacerlo, que simplemente rastree y se va a dar cuenta. ¿Cómo está usando su intimidad? Cuando se queda solo, ¿qué pasa? Cuando está solo, solo, Mm. y no tiene una tarea pendiente. O sea, no tienes que entregar un trabajo de la universidad, del colegio o del trabajo. No tienes nada y tienes a tu disposición tu dispositivo full lleno de gigas y todo lo demás. ¿Qué haces? ¿Cómo empieza el scrolling? ¿Cómo vas de un lado a otro? Ahora, ¿no se supone que cuando estamos solas y todo, y a veces decimos, yo quisiera estar una eternidad con el Señor, ¿no? ¿Te das cuenta cómo nos roba la intimidad? Nos roba ese tiempo que podríamos estar con Él, o simplemente un tiempo en que podríamos estar con nosotros mismos, leyendo y creciendo, o descansando. Te roba. Entonces, yo creo que finalmente termina siendo este ídolo, este Dios funcional, ¿no? Falso Dios funcional, al cual acudimos en cada una de estas situaciones que hemos descrito, y quiero que la gente piense cuando lo hace, y se va a dar cuenta que sí, pues termina siendo tu ídolo, termina siendo tu falso Dios al que tú acudes, ¿no? Es lo que pasa cuando digamos, ¿no? Cuando tú tienes una relación fantástica con tus padres, ¿no? Y después de tantos años que ellos han invertido y te han cuidado y estás terminando tu carrera y te llaman para trabajar en uno de los sitios más achorados. Tú ni te lo imaginabas, pero bueno, has sido un buen estudiante y todo lo demás. ¿Qué es lo que normalmente un hijo hace, ¿no? Papá, mamá, te agarré este trabajo, lo llevo a comer.
Vamos, o sea, una celebración en familia, en intimidad. Eso no ocurre cuando estás atado a la pornografía. Ese, Señor, mira, qué alegría. Es muy breve y necesitas más de ese hype que te da esa falsa dopamina, bueno, esa dopamina sintética, por un orgasmo sintético que te da la pornografía, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que hablando acerca del cristianismo, pornografía, claro, esto yo estoy convencido que daña las relaciones, destruye tu carácter, intimidad, te hace daño a tu propio cerebro. Y la verdad es que cuando yo comencé a conversar con hombres y hablar, intercambiar ideas y ver, yo me di cuenta que, primero que mi experiencia era la más común de todo el mundo. No me di cuenta, primero, y es una de las grandes mentiras que yo quiero destruir, ¿no? Que la gente piensa que tú eres yo soy un monstruo, nadie mira lo que yo miro, nadie... Claro, hay niveles y niveles, pero créeme que cuando estás atado a esto, mira, dice, la estadística dice que 3 de 4 hombres están consumiendo pornografía. Y eso evidentemente, eso no puede ser algo de sorpresa. Lo sorprendente es que de esos 4 hombres son 4 hombres cristianos. Eso es lo que sorprende. Pero yo quiero que la gente termine a entender de que no están solos, ¿no? Y eso era algo que a mí me costaba mucho entender, que me costó mucho romper. Y aquí un poquito de algo un poquito más íntimo, de mi testimonio, de qué pasó. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve un acceso, un contacto, yo te juro que fue algo tan grotesco que no sabía qué es lo que estaba mirando. Te juro. Lo triste es que yo tenía más o menos unos 12 años, estaba más o menos en primero y media, primero o segundo de media, empezando la secundaria. 6, 12 más o menos, ¿no? Más o menos 12 años, 11, 12 años. Y yo regresaba de un servicio. Era un jueves en la noche. ¿Por qué te acuerdas tanto que estás enfermo? No, es que los jueves era el servicio de Santa Cena en Camino de Vida. Y yo regresaba cuando Camino de Vida se juntaba en la mansión de Javier Prado. Yo vivía muy cerca, venía caminando. Y yo regreso y mis papás todavía estaban ahí. Y yo prendo la tele y eran... No es que era medianoche, ¿eh? Eran las 10 de la noche. Y me encontré con algo pues, grotesco, horrible. Y lo que quiero decir con esto es que yo no fui el que buscó. No fui el que, yo quiero buscar. No. Yo ya crecido, yo nací, crecí. Claro, mi familia no es cristiana. Mi mamá sí, digamos que conoció al Señor cuando yo recién nací o tal vez un año después. Entonces, claro, después estuvimos en provincia, mi madre no creció en su cristianismo en una iglesia pues bien establecida, sino la mandaron al desierto de Talara, después estuvieron en desierto de Arequipa, ¿no? Entonces mi mamá era ella solita con su Biblia y no había pues la tecnología que hay ahora, de los Zoom, nada, entonces era sola con su Biblia. Entonces, mi madre siempre ha sido una mujer que ha querido agradar a Dios, un corazón noble, piadoso, pero nunca ha sido muy religiosa, entonces yo tenía ciertos conceptos y paradigmas bíblicos cristianos que mis padres me habían inculcado. Entonces, por supuesto, no era algo que yo estaba buscando. Aun cuando yo no había empezado a ir a la iglesia o empezado a ir a Camino de Vida, no era algo que yo hubiera hecho tranquilamente con mis amigos, ¿no? Oye, vamos a meternos unos pajazos viendo porno. No, yo hubiera hecho, oye, ¿qué fue, no? Por cómo me habían criado. Pero entonces, a pesar de todo eso, lo que quiero que entiendan la gente es que yo no fui el que lo buscó. Esto me encontró a mí. Y mi curiosidad... Natural, ¿ah? Mi curiosidad natural. Y obviamente, pues, la edad de 12, 13, 14 años fue algo que me terminó enganchando, ¿no? Y durante mucho tiempo yo pensé, oye, esto ya fue, ¿no? Después, obviamente, me alejé de la iglesia y hice cosas terribles que hasta me hicieron dudar
Yo tenía vergüenza de acercarme a Dios, ¿no? La verdad que no había entendido realmente lo que era la gracia, ¿no? Y bueno, por ahí por el 2008, tú regresas de Venezuela, 2007, 2008, 2008. Nos conocemos, yo empiezo a ir a la iglesia, y obviamente pues yo empiezo a renunciar a muchas cosas. Cosas sexuales, cosas de alcohol, yo empiezo a dejar muchas cosas, y muchas cosas se fueron así. Pero esto no se fue tan rápido. Y lamentablemente yo estaba empecinado en la fórmula del esfuerzo, en la fórmula de yo tengo que vencer, en la fórmula de yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, yo puedo con esto. I can handle it, ¿no? Yo lo voy a hacer, ¿no? Hay que subir, yo subo. Hay que llevar arroz a la Operación Bendición, hay que hacer la carpa, yo lo hago. Hay que hacer, yo era alguien que hacía, y que claro, siempre había, ya después contaré eso, ¿no? Siempre había conectado mi valor, mi valía con mi performance, ¿no? Como cómo hacían las cosas. Entonces, esto era para mí una carga, ¿no? Pero yo cometí el error que cometen muchos hombres cristianos, que se meten tanto, se sumergen tanto en la cultura cristiana, y te llenas de reuniones, y te llenas de esto, y te metes vamos a la reunión de la pandereta, a la reunión de alabanza, a la reunión de y yo simplemente me meto. Pero yo no sano, pues. Yo no lidio con el verdadero problema. Simplemente yo lleno mi agenda. Y claro, llegas a tu casa a dormir. Y te despiertas al siguiente y sales. Y listo. Y no tienes tiempo para hacer eso. No tienes tiempo para caer. Pero no significa que hayas lidiado con el tema. No significa que hayas sanado. No significa que haya habido una restauración en tu vida. Y por un momento, yo en verdad te digo, pensé que yo había vencido. En serio, yo dije, I did it, ¿no? I did it. No sé si has visto, paréntesis, no sé si has visto la película de Grandes Expectativas, Ethan Hawke. Claro. Oye, en ese, yo siempre, hay una escena donde Ethan Hawke vende el personaje, ¿no? Vende todos sus cuadros, vende todo, pero no porque verdaderamente lo tenga, sino porque él quería llenar una expectativa de esta chica, ¿no? Y él va, y con una botella en la mano va, y la música de esa parte es alucinante, el pata va, y llega así, y dice, no, I did it, ¿no? Soy un éxito, ¿no? I blew up, la rompí, la destruí, soy millonario, soy rico, dice, ¿no? Y no tienes que avergonzarte de mí, dice, ¿no? Lo hice, ¿no? Oye, esa escena a mí siempre me llama, escucha, se me pone la piel de gallina porque yo tenía esa necesidad de decir, I did it, lo hice. Y esta vergüenza ya no tengo que cargar con eso, ¿me entiendes? Lo hice, vencí ya, ¿no? Y ese es un error. Yo diría que ese es el error, ¿no? Y por supuesto, hay un deseo, creo yo, piadoso de escuchar a tu Señor decir lo has hecho bien, ¿no? Pero cuando hay algo que en tu corazón está dolido y tú solamente quieres que te digan lo has hecho bien y a nadie se avergüenza de ti, pucha, esa es una fórmula, pues, para la destrucción, ¿no? Y yo quiero que la gente entienda que ese no es el camino. Que lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, no es dejar de hacerlo, no es contener, es sanidad. Y la sanidad te conecta con otros, es mantenerte conectado con Dios, con tus pares, con tu pareja. No es estar sobrio, no es contener y I did it, ¿no? No lo hice, ¿no? Quería contar esto como parte de mi historia para que la gente pueda entender por dónde no tiene que ir. ¿No? Pero ahora quería hablarte acerca de cómo la Biblia enseña a vencer la pornografía. Yo había puesto acá 5 pasos fundamentales que quiero compartir contigo, ¿no?
¿Cómo atacar esto si soy creyente? ¿Cómo atacar con esto si es que yo tengo una perspectiva bíblica? Sí, Jimmy, bacán, hacer deporte, todo el floro que tú cuentas, todo, pero ¿sabes qué? Yo quiero mi Biblia, soy cristiano, yo quiero atacar esto, ¿no? Y hay 5 pasos fundamentales y 5 cosas que yo siempre aconsejo y las quiero conversar contigo. La primera es, poniendo en paréntesis que la Biblia yo no leo ningún pasaje que diga no te masturbes, no veas porno, porque en la época que se escribió no había. Pero sí la Biblia habla mucho acerca de la